Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de la geografía. Gracias por conectarse a un nuevo diálogo TIC para analistas que organiza 5G Américas, con el objetivo de que los consultores, expertos, investigadores y analistas del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicaciones, centrados en América Latina y el Caribe, puedan obtener de primera mano de parte de los protagonistas información de lo que se está haciendo en los distintos países de la región. Hoy contamos con la presencia de Alkin Saucedo, quien es ingeniero eléctrico y electrónico, graduado de la Universidad Tecnológica de Panamá y con quien cuenta con casi 3 décadas de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Desde el 2019 se desempeña como director de telecomunicaciones en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, donde lidera proyectos de servicios de infraestructura de telecomunicaciones para entidades públicas, tales como los brindados por la Red Nacional Multiservicios. Él en el pasado estuvo por bastantes años eh, en la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá, hacer que también es el regulador para los servicios de telecomunicaciones del país y ha sido representante ha sido parte de la delegación de Panamá a entidades como la CNIC, la UIT y Contelca. Muy buenos días y bienvenido, Alki. Honor tenerte el día de hoy con nosotros. Muy buenos días, José. Antes que nada, pues muchas gracias por brindarnos la oportunidad a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, pues de compartirles algunas experiencias que tuvimos durante la pandemia con relación a la transformación digital en este diálogo TIC que ha organizado pues la 5G América, y por supuesto darles las gracias a todos los los expertos que están participando en esta charla, que lo quiero llevar como un conversatorio de intercambio de experiencia, que quizás algunas de ellas han pasado, algunos de sus países han pasado por la misma, y pues en esta ocasión me han dado la oportunidad de compartirle el escenario que vivimos en Panamá y que estamos viviendo todavía, porque la pandemia lamentablemente todavía no ha terminado, por lo menos las secuelas que está dejado no ha terminado en nuestro país. Así que en adelante sé que tengo muy poco tiempo, así que iniciaré inmediatamente. Pero un poquito de nuestro marco de creación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Nosotros somos una entidad autónoma del Estado panameño y dentro de sus funciones principales está la de promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y la comunicación en el sector gubernamental, porque nosotros somos entidad que nuestros clientes principales son las entidades públicas y pues esto permite directamente, por supuesto, a los ciudadanos. ¿Para qué? Para una modernización de la gestión pública. Es importante esta parte decirles que desde el año 2019 nosotros conceptualizamos una agenda digital que llamamos la Agenda Digital 2020, que publicamos en el año 2020, lógicamente, y cuyo propósito principal estaba la de la transformación digital del Estado panameño. No era que no se había hecho nada sobre transformación digital, simplemente que quizá fue un lanzamiento más agresivo de lo que nosotros en ese momento, antes de pandemia, queríamos hacer en lo que era transformación digital del Estado. ¿Para qué? Principalmente lograr un ciudadano digital. Nuestras verticales principales en esta agenda digital era la de disminuir la brecha de la desigualdad, aumentar la competitividad del país, introducir capacidades de resiliencia tan importantes en la gestión pública y que a veces obviamos cuando generamos políticas públicas. ¿Y para qué? Modernizar precisamente a todas las entidades públicas del Estado panameño. E insisto, esto es algo importante porque lo hicimos justo antes de la pandemia. Y algunos indicadores TIC que quiero compartirles, quizás algunos los conozcan, son muy generales por el poco tiempo que tenemos en este sentido, pero Panamá es un país pequeño relativamente, tanto en territorio como en población. Hoy día tenemos aproximadamente 4.3 millones de personas
Actualmente estamos en un proceso de censo, así que esta cifra en los próximos meses va a cambiar, se van a revelar más cifras, pero se estima que no vamos a pasar de 5 millones. Tenemos una superficie de más de 75.000 kilómetros cuadrados. Nuestra división política, la base principal o la mayoritaria o la más grande son las provincias. Tenemos 10 provincias, tenemos 3 áreas comarcales en donde están nuestros pueblos originarios, y posteriormente, pues debajo de las provincias están 81 distritos, y debajo de los distritos están 679 corregimientos, que son la base de división política más pequeña que tenemos, y se estima que tenemos aproximadamente un 29% de población rural en nuestro país. He querido compartirle este indicador de la ASEP, que es el regulador de telecomunicaciones de Panamá, que tiene que ver con los ingresos brutos del sector de telecomunicaciones. Esto está disponible en su página web. El celular, por supuesto, el servicio celular o el mercado móvil en Panamá, con respecto a sus ingresos brutos directos, está alrededor del 53% del todo. Le sigue pues los servicios. Somos un país pequeño de 4.3 millones de habitantes, y nuestra visión política es por provincias, comarcas, que son las donde están los pueblos originarios, los distritos que están debajo de las provincias, 81, y debajo de los distritos están los corregimientos, 679 corregimientos, y tenemos una superficie de 75.000 kilómetros cuadrados con un área rural en ella de aproximadamente 29%. Y lo último que les estaba comentando es que estaba compartiéndole esta grafiquita, que quizás no la vean bien, pero está disponible en la página web de la ASEP, que es el regulador de las telecomunicaciones de Panamá, en donde indica, pues, o se presenta el porcentaje o la aportación del mercado a través de sus ingresos brutos directos, y por supuesto el premio mayor lo lleva aquí el servicio móvil celular. Si se corta, por favor me interrumpen. El servicio móvil celular, y seguido del servicio de internet, que genera ya una preponderancia importante en el mercado de las telecomunicaciones en Panamá, y así sucesivamente los servicios de enlaces de comunicaciones o de carrier, y los servicios de telefonía básica local, que son el servicio de voz fija, con 1%. O sea, 53% móvil, 21% internet, 15% enlaces de comunicaciones, 10% móvil, entre otros servicios que existen, ¿verdad? Pues nuestra planta externa de telecomunicaciones se ha apostado a la fibra óptica, de acuerdo a un estudio de la CAF, con más de 33.000 kilómetros de fibra óptica en nuestro país, para un país tan pequeño. Creo que es interesante, y pues todavía se mantienen en una menor escala quizás otras tecnologías de medios de comunicación, como es el HFC, satelital, por supuesto, entre otros. Un poquito más indicadores, y pues esto también son datos de la SED. La suscripción del servicio fijo está de internet, está arriba del 54%. Esto representa arriba de 682.000 usuarios con más de, suscriptores con más de 2.385.000 usuarios estimados, por supuesto. Y asimismo el servicio de internet con una penetración arriba del 156%, es decir, más de 6.890.000 abonados, y creo que esto es normal, ¿verdad? Sobre todo por el consumo mayoritario de una planta de prepago en nuestro país. Creo que está arriba del 89%, y lógicamente muchos usuarios tienen más de un proveedor de servicios a través de este mecanismo. Esta cobertura móvil alcanza el 96% de nuestro país, de la cobertura de población, perdón, y geográfica el 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas zonas en Panamá aún que la población está muy dispersa, hay poca población en algunas zonas, y por eso es que usted ve este diferenciador aquí de cobertura.
Hay otro proyecto que es interesante y le voy a hablar más adelante que es la Red Nacional de Internet y que aporta una conectividad importante a los panameños. Este es un programa, un servicio que se presta a través de los fondos de servicio de acceso universal. Estamos impactando el 42.4% de los corregimientos, o sea, 288 corregimientos, donde se lleva Internet a través de la tecnología Wi-Fi en 1.320 puntos y cada mes pues tenemos aproximadamente 400.000 usuarios únicos. No me crean la gráfica de abajo porque es una gráfica que está desactualizada, esto está superior, una tabla desactualizada, pero hace 2020, 2021 teníamos velocidades de móvil arriba de 19 megabits por segundo, internet residencial o fijo arriba de 112, pero esta está superior y con una penetración de smartphone arriba de 78% en Panamá. Y bueno, entrando un poquito en materia, y solamente les di estos indicadores para conocer el contexto panameño sobre los indicadores TIC, entrando en lo que, en la experiencia nuestra de transformación digital, quisiera primero compartirles cómo nosotros vimos este proceso. Estoy seguro que hay mucha literatura, muchas experiencias, escritos, consultoría sobre las mejores prácticas de adopción de una transformación digital efectiva, principalmente dirigida en las entidades públicas. Hay muchísimo. Nosotros, y asimismo, cada organización ve la transformación digital de una manera particular, manteniendo, por supuesto, el concepto de la misma. Entonces, creo que esto no va a ser diferente. He querido una sola gráfica presentarla como nosotros lo vemos. Pues para nosotros, por supuesto, la integración de tecnologías digitales. ¿Para qué? Generar un cambio en la forma de operar las entidades públicas para aumentar la eficiencia de todos los trámites, de todos los procesos gubernamentales y todo dirigido a los ciudadanos. ¿Y esto para qué? Generar un valor a la organización con eficiencia y, por supuesto, a los clientes y a los servicios que se prestan. Nuestros clientes finales son los ciudadanos, la población panameña, a través de los servicios que presta cada entidad pública. Asimismo, hay varios componentes que se pueden considerar en una transformación digital. Yo se los he resumido en dos grandes componentes. El primero tiene que ver con la gobernanza del proceso de transformación digital en las entidades públicas. Y por supuesto, para que esto sea ordenado, tiene que haber un marco jurídico que la acompañe. Los otros componentes, quizás para nosotros que somos técnicos, son un poco más, a pesar de sus complejidades, son un poco más sencillos, que es los componentes técnicos para una transformación digital eficiente y efectiva. Tiene que ver, por supuesto, con la infraestructura digital, y no solamente la infraestructura que tienen que tener las entidades públicas, ya sea en su planta externa, aquellas que la tienen, sino también y principalmente también en su planta interna, ¿verdad? Todos los equipamientos de tecnologías que las entidades públicas puedan tener. Y esta infraestructura digital casualmente es la misma infraestructura que se le presta, pues que se prestan los servicios a través de los operadores de telecomunicaciones o desarrolladores que tenemos, ¿verdad? A través de la fibra óptica, las torres móviles celulares, los elementos de red, y los centros de datos y los servicios basados en nube, que es tan importante en este proceso de transformación digital. La seguridad, desde que, y a mí siempre me gusta verlo desde el punto de vista del usuario, para llegar a cómo nace esto, ¿verdad? Pero la seguridad debe estar desde el usuario hasta donde están alojados todos los contenidos, que son normalmente los data centers o los servicios de nube, ¿verdad? Y sobre todo la seguridad de las redes, ¿verdad? Entonces esta seguridad tiene que estar embebida en todo el proceso de transformación digital. Asimismo, el desarrollo de las plataformas digitales de una manera eficiente es importante para que esta transformación digital no genere tantos traumas, porque cada cambio y trauma suena negativo, pero bien dicholo de otra manera, genere este cambio sea de una manera amigable. Entonces las plataformas digitales y el desarrollo de esta es importante. Y por supuesto, la gestión de cambio que a veces no consideramos, sobre todo las entidades gubernamentales, no consideramos un proceso de gestión de cambio basado en
la educación y cultura digital. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades y generar ese talento digital que hoy día tanto se necesita para poder implementar los procesos de transformación digital. A veces este talento no llega a las entidades públicas, se va para el sector privado. Entonces, nosotros estamos tratando de promocionar este talento digital para las entidades públicas. Y hay algo que he puesto aquí como resaltado, que no lo había puesto porque esta es una presentación que hice recientemente, y se me olvidó algo que para mí es importante y es parte de nuestras experiencias, que es el servicio de soporte. El soporte dirigido al ciudadano, donde la gente llama, cómo hace para poder reportar, quejarse sobre las herramientas digitales que se están implementando dentro del proceso de transformación digital del Estado. Y bueno, llegando un poquito al fondo de la temática de mi presentación es cómo estábamos nosotros en el sector público prepandemia. Y bueno, creo que no es diferente a muchos de nuestros países hermanos de la región. Teníamos fortalezas y debilidades, por decirlo solamente de alguna manera, y pues teníamos como fortaleza, sí, había la existencia de plataformas de servicios de telecomunicaciones dirigidas a prestarle servicios a las entidades públicas exclusivamente, como los de la Red Nacional Multiservicio, que les voy a hablar un poquito más adelante. Habían servicios de nube, habían servicios de data center, y pues el Estado tenía una forma pues de suministrarse a sí mismo los servicios a través de los operadores de telecomunicaciones de Panamá. Había avances, un proceso de digitalización, teníamos una página que se llamaba Panamá Tramita, donde se generaban trámites, y pues sí se utilizaba, pero creo que no se había generado la necesidad para que se dinamizara. Teníamos iniciativas en municipios, sobre todo municipios digitales, sobre todo aquellos en donde no tenían acceso al Internet. Era muy limitado porque estas iniciativas se basaban principalmente en tener acceso a herramientas de gestión financiera y económica del sector público. Pero, por supuesto, sí generaba ese dinamismo tecnológico dentro de estos municipios que normalmente no tenían estas herramientas, y por supuesto, y lo malo de todo es que esto generaba un nivel de subsidio. Y la implementación, por supuesto, había implementación de políticas de acceso a Internet a través de los servicios de acceso universal, a través de muchas entidades, por ejemplo, el Ministerio de Educación para conectar escuelas, entre otros. Y debilidades, pues, una pobre infraestructura tecnológica en las entidades públicas, principalmente, bajo nivel de capacitaciones en temas digitales, de tecnología, poca visión y gestión al cambio. Sabíamos que teníamos que modernizarnos, pero como que nadie le daba importancia a esto, y eso se reflejaba en los presupuestos. Y por supuesto esto generaba una baja acogida de los ciudadanos y bajos niveles de confiabilidad. Y ustedes, si alguno es del sector público o ha trabajado en el sector público, yo lo he hecho durante toda mi vida, algo nos caracteriza que si nuestra gestión no es transparente, hay poca confiabilidad. Y ojo, la transparencia no tiene que ver con que se está haciendo algo mal, sino simplemente con publicar cosas, con generar información para que la gente esté debidamente informada. Y pues, ¿qué pasó esta prepandemia también? Cosas que nosotros nos estamos preparando como una administración aquí, como la administración de la IG. Teníamos una alta disposición, había una alta disposición gubernamental de acelerar la transformación digital del Estado. Nosotros, nuestro administrador general, que es el ingeniero Luis Oliva, vino con esa visión mucho antes de la pandemia, acelerar la transformación digital del Estado. Y eso fue reflejado en la conceptualización de nuestra agenda digital, que ya la habíamos discutido desde el año 2019. Y esto generó, pues, además de esto, que nosotros aquí en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, cambiáramos nuestra estructura organizacional precisamente para poder atender los retos que generaba esta transformación digital en las entidades públicas. Por ejemplo, se creó la Dirección de Ciberseguridad, tan importante para esto, la Dirección de Transformación Digital, y de hecho la que yo dirijo, que es la Dirección de Telecomunicaciones, entre otras. Entonces esto genera un nivel de preparación, no nace de la noche a la mañana, y menos en el sector público.
Y pues cuando nos agarró la pandemia, que creo que yo no he escuchado un gobierno del mundo que haya dicho yo estaba completamente preparado para la pandemia. Nadie estaba preparado. Quizás sí estamos preparados para atender una pandemia, pero no para atender esta pandemia y cómo ha sido esta pandemia y todo el impacto que ha generado. Igual, teníamos, antes de la pandemia ya teníamos plataformas digitales conceptualizadas, teníamos la voluntad de implementarla, una sinergia público-privada, que fue lo primero que tratamos de tener alianzas estratégicas con el sector privado para otros temas de transformación digital que queríamos implementar. Y pues, por supuesto, si hay algo que nos sirvió, si hay algo negativo que había que sacarle provecho, es que las personas estaban confinadas en sus casas, la población estaba confinada, pero el mundo seguía, los trabajos seguían. Y así siguió el teletrabajo, la teleeducación, algo de telemedicina, y pues todo el paquete de información que tenían las personas, eso ayudó porque se abocaron a utilizar herramientas digitales para poder continuar con sus vidas. Y pues esa necesidad colectiva también apoyó mucho a la adopción de la transformación digital durante la pandemia. Y lo más importante es que como estábamos en emergencia, el Estado procuró los recursos para atender y desarrollar herramientas digitales para atender precisamente los temas de mitigación de la pandemia. Y pues debilidades, muchísimas. Yo creo que no me gusta hablar de las cosas negativas, pero de las cosas negativas son, o de las debilidades son de las cosas que aprendemos normalmente. Poca gobernanza, implementación de gobernanza, más que nada. Yo sé que en cada uno de nuestros países hay leyes, normas, pero ¿cuánto aplicamos de eso, verdad? De una manera efectiva y oportuna, sobre todo. Poca gobernanza y normativas y sin oportunidad de gestión de cambio. No hubo oportunidad en pandemia de decirle a la gente, esto lo vamos a utilizar de esta manera y para esto. O sea, nosotros les puedo hablar todas las experiencias del mundo de cómo nosotros desarrollábamos las aplicaciones digitales y muchas veces, algunas por la necesidad de salir a producción, los QA, completar los QA, lo hacíamos con la gente y bajábamos las plataformas de madrugada para mejorarlas. Todavía hay ciudadanos sin conectividad, o sea que no estaban dentro de la inclusión de las herramientas digitales que se pueden desarrollar en pandemia. Retos de infraestructura, había muchos retos de infraestructura que se mejoraron durante pandemia también. La densidad de Internet, bueno, no, el Internet no le llega a todos los panameños aún todavía, y también dispositivos apropiados para poder reproducir las herramientas digitales que se habían generado durante la pandemia, y todavía el Internet tiene un costo, lógicamente. Entonces, y también yo pongo algo que baja densidad de contenidos alojados localmente, ¿verdad? Yo creo que esto es importante porque los países debemos tener un nivel de procurar de que los contenidos estén, o la mayor cantidad de contenidos estén alojados localmente en los países, por cualquier cosa, ¿verdad? Hay costos de interconexión, de conexión fuera del país, hay latencias, y más con las nuevas tecnologías, y pues también hay un nivel de control dentro del país, si tenemos los contenidos, sobre todo los gubernamentales. Y pues nosotros, a través del portal de Panamá Digital, que les voy a hablar ahora, avanzamos a más de 1.3 millones de cuentas activas y más de 3 millones de trámites. Actualizamos nuestras normativas que tienen que ver con la transformación digital del Estado. Creamos una serie de herramientas, de aplicaciones que les voy a hablar ahora por encima, sobre plataformas digitales para mitigación de la pandemia principalmente, y procurar las actividades económicas del país, y principalmente dentro de todo esto, aplicaciones que tienen que ver con el proceso de atención para contrarrestar esta pandemia a través del proceso de vacunación que tuvimos en Panamá y todo lo relacionado con esto. Y pues esto generó pues que nosotros fortaleciéramos nuestro portal digital de trámites gubernamentales. Hoy día se llama
Panamá Digital, que lo pueden acceder por www.panamadigital.gov.pa. Y pues nosotros convertimos, durante la pandemia, no es que nos olvidamos de los demás trámites, pero fortalecimos todos los trámites que tienen que ver con los procesos para mitigación de pandemia. ¿Y qué incluimos con esto? Todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Estoy seguro que en sus países, al principio, al igual que en Panamá, habían pocas dosis o llevaban pocas dosis y se priorizaron a quién había que vacunar. Entonces, se limitó esto a un proceso de los que iban a ser vacunados y dentro de eso, el mismo sistema, pues, uno iba haciendo las citas, completando, y esto se comparaba con bases de datos para ver si era cierto que eran personas prioritarias, pero cuando se abrió todo el mundo podía hacer sus citas. Y como había distintos puntos donde la gente masivamente se iba a vacunar, pues dependiendo de dónde vivía, las condiciones y los horarios, el sistema automáticamente le generaba una cita para que las personas fueran a vacunarse. Apenas uno iba a vacunarse, uno quedaba registrado, había un oficial de vacunación en donde comprobaba los datos, los verificaba y automáticamente quedaba registrado en nuestra página de Panamá Digital, dónde se puso la vacuna, era la primera dosis, el lote de la dosis, y pues cuando completaba su esquema de vacunación, que iba creciendo durante la pandemia, primero eran 2 dosis, después 3 dosis, ya vamos por la 4ª dosis, una 5ª dosis. Y pues nuestro esquema de vacunación en Panamá se completa con la 3ª dosis y se le genera un código QR, que en ese momento era el código de movilización en Panamá, porque tenías tus vacunas completadas. Pero no solamente generamos un código QR, sino también emitimos un pasaporte digital en donde, de hecho, fuimos de los primeros países que la Unión Europea o los países de Europa en este caso, pues aprobaron y nosotros podíamos entrar a Europa a través de ese QR o ese pasaporte digital de vacunación. Todo esto se tramitaba a través de nuestro portal de Panamá digital, portal muy dinámico, sobre todo en pandemia. Generamos contenidos digitales a través de nuestro portal de Panamá Solidario. Panamá Solidario todo en pandemia era solidario. Todo era solidario y lamentablemente muchas de estas cosas subsidiadas. Pero en Panamá Solidario había mucha información de todo lo que tiene que ver con el proceso de mitigación de pandemia, las ayudas. De hecho, hicimos una Teletón solidaria y nosotros en la IG tuvimos la capacidad de poder hacer un show musical en vivo, un video, a través de esta página y ustedes se imaginan mucha gente apuntando o viendo esta página a la vez, pues nuestro sistema aguantó toda esta carga de usuarios en su momento y tuvimos un show solidario para generar fondos para Panamá Solidario. Y creo que bueno, también hicimos un plan que se llamaba un plan de Panamá, un plan EFTER, que se llamó, nuestra plataforma de educación a distancia, se llama EFTER, que es una plataforma, bueno, como una MLS, como muchos conocerán, y pues muchos de los estudiantes, sobre todo del sector público, no tenían acceso a estas plataformas porque sobre todo el costo del internet. Y nosotros con los operadores móviles, en esa alianza estratégica que les comenté, hicimos un plan exclusivamente para que los estudiantes a través de los teléfonos celulares pudiesen acceder a este contenido de la plataforma de educación a distancia. Un plan, nos pusimos aquí creativos con los operadores, hicimos un plan que se llamó el plan EFTER y pues fue muy exitoso porque a los estudiantes no se les cobraba el consumo de data a través de este plan. Y la cereza del pastel, ¿cuál fue de todo esto? Bueno, había que ayudar a las personas, sobre todo aquellas que se le habían suspendido el trabajo o que tenían vulnerabilidades económicas, socioeconómicas también. Y pues se generó toda una plataforma asistida por inteligencia artificial. ¿Por qué? Para el análisis de los datos, por ejemplo, que esta plataforma era dinámica.
porque a medida que iba desarrollándose o iba el proceso de pandemia y cada vez más panameños se quedaban sin la posibilidad de obtener un ingreso, asimismo tenía que crecer pues más las asistencias, pero los presupuestos son limitados, lógicamente, y estos presupuestos limitados pues había que optimizarlos para aquellos panameños que más lo necesitaban. Entonces creamos lo que fue el Vale Digital. También se daban otras asistencias físicas a través de bolsas de comidas y todo lo demás, pero el Vale Digital, ¿qué es el Vale Digital? Y esto se conceptualizó antes de la pandemia, no de esta manera, lógicamente, pero ya teníamos conceptualizado de cómo bancarizar a los panameños sin la necesidad de tener una cuenta bancaria. Y pues lo pensamos que era a través de nuestra cédula, nuestra identificación personal, y pues así fue. Nosotros creamos una plataforma en donde, de acuerdo a los parámetros que se establecieron para que los panameños pudiesen recibir la asistencia, se les cargaba mensualmente un monto para que fueran a consumirlo principalmente en los supermercados y las farmacias, porque esto era para comida principalmente y medicamentos. Y también se extendió posteriormente a lo que son las abarroterías, que son supermercados más pequeños, mini market, y pues con una alianza con el sector privado, en este caso también, y los operadores móviles, los operadores de telecomunicaciones, nosotros pudimos, en esta alianza y con el desarrollo de una plataforma, poder controlar el consumo y el uso de este vale digital a través de la cédula. ¿Cómo funcionaba? Sencillo. La gente llegaba, teníamos en Panamá Solidario, la gente se verificaba si tenía saldo cuando se le cargaba. La gente tenía su saldo, iba a los supermercados ya tenían los dispositivos para poder redimir apropiadamente esto, y teníamos el control de dónde compraban los panameños con este vale digital, qué compraban, cuándo lo compraban y todo, por supuesto, sobre todo por el tema de la transparencia en el uso de los fondos públicos, porque hubo quejas que la gente decía que no consumía y todo lo demás, pero estaba registrado, estaba totalmente registrado, y poco a poco se fue generando una confianza en el uso de este y una forma de utilizar el vale digital a través de la bancarización de los panameños a través de la cédula. Y pues y mire rapidito, esto es lo que yo veía, este es mi perfil o parte de mi perfil en Panamá Digital de vacunación. Ahí yo tengo 4 vacunas puestas, creo que no sé si lo van a poder ver, pero tengo 4 vacunas puestas. El código QR abajo, si está en verde, este código cambiaba a medida que uno se iba poniendo las dosis, pero ¿cuándo era efectivo? Cuando se ponía en verde. Entonces, por supuesto que esta página tiene una vinculación con el Tribunal Electoral, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con el proceso de cedulación y todo lo demás para validarlo. Entonces, y de ahí salía pues toda la información que nosotros podíamos tener en temas de Panamá Digital. Y pues dentro de los indicadores finales de Panamá Digital, de esta página o de este portal de trámites de Panamá, como les dije, tenemos más de 1.3 millones de cuentas, solicitudes tramitadas más de 1.500.000, se han eliminado metros de fibra, de filas para hacer los trámites en las entidades públicas. Esto ha generado ahorros en papel, ahorros en espacio por todos los archiveros que teníamos que tener o que debemos tener en las entidades públicas para poder generar este trámite, horas de trabajo, ahorros en búsquedas de papel, porque hay un proceso de digitalización detrás de todo esto, ahorro de distribución de papelería internas, y bueno, todo en la parte ambiental, menos árboles, consumo de árboles por la papelería, reducción de contaminantes y reducción de kilos de desechos sólidos, porque todavía seguimos botando mucho papel sin reciclar, ¿verdad?
Y pues entendemos que hay otros componentes que son importantes para una transformación digital del Estado de una manera efectiva. A ver, todo lo que es la transformación digital, que no es un proceso fácil y que lleva tiempo, cierto tiempo, con una estrategia, un plan bien definido, pues tienen diferentes tipos de componentes. En Panamá, nosotros creemos en la igualdad y en la inclusión de los panameños, y lamentablemente hay panameños que no tienen esa igualdad, a como por ejemplo los que vivimos en las ciudades, y no están incluidos dentro de los procesos de modernización del Estado. Nosotros en Panamá generamos la iniciativa que se llama 100% cobertura digital. Es un concepto, este proceso, pero que se articula diferentes tipos de iniciativas. ¿Para qué? Para procurar el cierre de la brecha digital. ¿Cómo? Ejecutando proyectos de telecomunicaciones en las comunidades sin acceso a las tecnologías de la información y comunicación, principalmente del Internet, por supuesto, y a las aplicaciones y contenidos digitales que actualmente están disponibles en nuestro país. Se ha armado una estrategia porque tenemos que reconocer algo, y que lo aprendimos en pandemia, es que es un grave error pensar que que de manera sectorial o independiente podemos generar cambios de transformación digital, principalmente en el Estado. Tenemos que tener aliados estratégicos para esto, iniciativas que conformen todo esto. Y nosotros hemos visualizado como estrategia es que, primero, procurar contenidos locales, la seguridad de estos contenidos y la protección de los datos personales, porque esto genera confianza a los usuarios. El acceso a Internet, por supuesto que es fundamental para que la transformación digital sea efectiva, y aplicaciones digitales principalmente que sean amigables. La infraestructura de telecomunicaciones es vital, pero también la infraestructura y el servicio del suministro eléctrico. Y esta es una experiencia que quizás algunos de ustedes la han tenido. No procuramos mucho llevar tecnología a las comunidades que nunca han tenido tecnología, sin hacer un análisis más allá de cuáles son las verdaderas necesidades de servicios básicos de estas comunidades. Y una de las necesidades, aparte del agua potable, aparte de una educación, aparte de los servicios de salud, es el suministro eléctrico. ¿Qué hacemos? Llevamos entonces suministro eléctrico cuando hacemos un proyecto de telecomunicaciones por satélite, para que solamente le brinde suministro eléctrico a los dispositivos para tener acceso al Internet, pero nos olvidamos de las computadoras de las escuelas, por ejemplo, y nos olvidamos de los dispositivos de usuario. Y si usted no puede encargar los dispositivos con energía eléctrica, entonces realmente el círculo no se cierra en esa comunidad para poder llevar esa tecnología y que la puedan utilizar. A nivel de la capa de usuario, seguir las capacitaciones en este proyecto de 100% cobertura digital y los dispositivos que cuenten es fundamental. Y también hay que incluirlo sobre esta iniciativa de 100% cobertura digital en Panamá. Y los ejes claves para lograr esto, bueno, es la Junta Asesora de Servicio de Acceso Universal, que no es más pues que un ente que establece las estrategias, los proyectos y que administra los fondos por ley de Servicio de Acceso Universal. Este fondo lo ponen los operadores de telecomunicaciones, como muchos de nuestros países, y es la Junta Asesora de Servicio de Acceso Universal la que administra los proyectos y ejecuta y gestiona los proyectos de servicio de acceso universal. Por ejemplo, la Red Nacional de Internet que les comenté hace un rato, con 1.300 puntos de Wi-Fi, acceso al Wi-Fi a nivel nacional, es generado con fondo de la Junta Asesora de Servicio de Acceso Universal, pero no puede trabajar sola. Tenemos que incluir a la industria de telecomunicaciones, por ejemplo, pero yo diría que a todo el sector público privado que tiene que ver con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo las empresas o los proveedores de desarrollos digitales en nuestro país. ¿Y por qué? Por ejemplo, con la industria de telecomunicaciones como aliados estratégicos, que así lo reconocemos, no solamente para impulsar y desarrollar la infraestructura a costo de ello, más allá de los servicios de acceso universal, sino también
en colaboración, nosotros compartimos información con ellos para indicarles cómo ha crecido algunas comunidades, qué queremos impulsar en las escuelas, en los centros de salud, y ellos hacen inversiones dentro de su plan de expansión para poder atender estas necesidades y por lo menos llevar la fibra óptica, y la HAS o la HASAU, que es la Junta Asesora de Servicio Universal, termina el proyecto, por ejemplo, financiando una radiobase. La Red Nacional de Internet es una plataforma tecnológica que le brinda, a través de la cual se le brindan todos los servicios de telecomunicaciones exclusivamente para las entidades públicas. ¿Qué servicios? Los servicios de voz fija, los servicios de enlaces de comunicaciones, los servicios de Internet, algunos servicios de centros de datos. Hay que potenciar estos tipos de plataformas desarrollándolas con el fin de que cierren el ecosistema de la infraestructura, ya sea a través de los proyectos de la HAS o también haciendo las alianzas estratégicas con la industria de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no solamente la fibra se pone normalmente para llevar el servicio a una entidad pública que se encuentra en un punto X, sino también, una vez estando la fibra óptica, la industria de telecomunicaciones ve potencial en poder brindar los servicios a las comunidades. Entonces, como que generamos pues valor al desarrollo de esa fibra óptica en las comunidades. Importante es articular a todas las entidades públicas que tienen que ver con el desarrollo para el acceso de las tecnologías de la información y comunicación en todos los niveles técnicos, los niveles económicos, en los niveles sociales. Es importante porque normalmente, y estoy seguro también que en nuestros países, en sus países, tienen la misma dificultad. Por ejemplo, iniciativas de conectividad las hacen las escuelas, las hace el regulador, las hace el Ministerio de las TIC, y no se articula apropiadamente para impactar una comunidad a través de un plan y progresivamente cerrando la brecha digital a través de un proceso y la articulación de iniciativas que nos lleven al mismo fin. Y bueno, esto en resumidas cuentas, como nosotros estamos viendo esto a través de los proyectos que estamos ejecutando hoy día, y aquí me faltó uno, pero la Red Nacional Multiservicio, nosotros acabamos de actualizarla y sigue siendo el mismo propósito, que es llevarle los servicios integrados de telecomunicaciones a las entidades públicas, pero promoviendo el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones a la vez. La Red Nacional de Internet también estamos en proceso de actualizaciones para mejorarles las capacidades de acceso al servicio de Internet a estas comunidades. Estamos trabajando en una transición del IPv4 en IPv6, del protocolo de Internet IPv4 al protocolo de Internet IPv6 en las entidades públicas, debido a que el ATNI, como sabrán algunos o todos, ya ha anunciado desde el año 2018-2019 el agotamiento de estas direcciones de IPv4 y promueve pues a que los países nos acojamos a esa transición hacia el IPv6. Nosotros estamos desarrollando esto en las entidades públicas, siendo las entidades públicas pues quizás un cliente importante para los operadores de telecomunicaciones, y que si nosotros migramos a IPv6 a través de un plan, a través de un proceso, pues el sector privado también se motivará a lo mismo. También estamos evaluando, más que evaluación, ya estamos aterrizando en el fortalecimiento de un punto de intercambio de Internet, un IXP, el IXP de Panamá. Tenemos uno, que es Internet. Estamos a través, utilizándolos como aliados estratégicos, estamos procurando utilizar su experiencia para fortalecer el IXP, y no solamente que sea local, sino regional también. Como también promoviendo a través de alojamientos de más centros de datos, alojamientos de los llamados CDN o los proveedores de contenidos, los bit players, proveedores de contenido, atraerlos a Panamá a través de incentivos de políticas públicas. También queremos con esto mejorar la eficiencia en el servicio de
Internet, por supuesto, tiene que ver mucho con la transformación digital del Estado. Tenemos otras iniciativas del Estado. Por ejemplo, estamos ahora mismo conceptualizando un proyecto tipo Red Nacional Multiservicio, pero creo que mejorado, que tiene que ver con servicios para las entidades públicas basados en nube. Todos los servicios basados en nube a través de una nube federada, utilizando la infraestructura de los data centers Tier 3 que tenemos en Panamá. Esto está en proyecto de conceptualización, en búsqueda de fondos, pero estamos mejorando, estamos trabajando con la SEP en promover las tecnologías 5G. Y ustedes dirán, como una entidad que tiene que ver con el mejoramiento, la eficiencia de las entidades públicas a través del uso de las TIC, tiene que ver con la 5G, que normalmente es el regulador o el ministerio competente. Nosotros lo vemos de otra forma. Nosotros vemos que las tecnologías 5G en comparación a las 4G es mucho más de avanzada y genera todo un ecosistema que las entidades públicas pueden aprovechar para la modernización de la gestión pública a través de una transformación digital efectiva, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Tenemos que tener mayores controles, mayor digitalización, mayor eficiencia en las transferencias de datos, sobre todo a través de las redes inalámbricas. Hoy día ya nosotros a través de la Red Nacional Multiservicio, a través de la tecnología SD-WAN, ya tenemos un medio alterno para poder tener niveles de redundancia en los enlaces de comunicaciones de las entidades públicas y en la administración, en el uso del Internet, por supuesto de esta. Así que con 5G esto puede mejorar aún más. Y pues, finalmente, yo creo que me he robado un poquito más de tiempo de ustedes. Algunas lecciones aprendidas y que, reitero, no son todas estas lecciones aprendidas, pero se las quiero compartir. Estoy seguro que a algunas les generará ruido por la misma experiencia que han vivido en su país. Lo primero es desde el punto de vista de gobierno. ¿Qué debe hacer el gobierno o cómo el gobierno vio esto desde el punto de vista de las lecciones aprendidas? Y estamos poniendo que es vital el cumplimiento del debido proceso que conlleva la transformación digital para lograr resultados óptimos para las mejores prácticas y eficiencia en este proceso de transformación digital. Entendemos que la pandemia tuvimos que hacer muchas cosas rápidas, ¿verdad? Yo creo que ya es momento de hacer un alto y ver cómo va este proceso de transformación digital y no dejarlo como en pandemia, que fue algo natural y que algunas cosas funcionaron de una manera muy efectiva, otras no. Y entonces esas que no, hay que aprovechar esa lección aprendida para mejorarla. Pero para eso tenemos que cumplir el debido proceso. Hay que fortalecer la sostenibilidad en la implementación del proceso de transformación digital del Estado, propiciando condiciones técnicas y de gestión que faciliten la adopción de esta en las entidades públicas y sus usuarios. Es fundamental establecer alianzas estratégicas con la empresa privada, la sociedad civil, las universidades para impulsar el talento digital y procurar el mejoramiento de la infraestructura TIC. La transformación digital del Estado debe alcanzar a todos los ciudadanos. Sí, dirán algunos, si alcanzamos el 90% de los ciudadanos, es posible que pues, mejor 90% que todos, sí, pero vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora. ¿Qué tenemos ahora? Que la tecnología, que el acceso a la información todavía sigue siendo cuestión de algunos, o de la mayoría sí, pero las personas que nunca han tenido nada siguen sin tenerlo. Entonces nosotros estamos apostando a esa inclusión. Y el gobierno debe impulsar esa eficiencia en la conectividad, porque no es llevarle Internet, sino el Internet necesario para que puedan correr las aplicaciones. La transparencia en el proceso de transformación digital genera confianza en los usuarios. Debemos ser transparentes en todo este proceso. Yo no sé, en pandemia yo creo que fue algo excepcional porque la gente no tuvo otro remedio que utilizar las plataformas digitales. Pero nosotros mismos, hace 10 años, cuando los bancos iniciaron el proceso
de banca en línea, por ejemplo, y antes de eso, antes de los 10 años, y estoy utilizando unos años, no estoy seguro si fueron 10 años menos o más, pero hacíamos filas para meter $10 en nuestra cuenta de ahorro, para hacer una transferencia de un lado a otro, hacíamos fila, y cuando inició el proceso de banca en línea, costó de que los panameños, en el caso de panameños, dejaran de hacer la fila para utilizar banca en línea. Así mismo el proceso, porque era un proceso de transformación digital que se basaba en la confianza. Es necesario procurar la sostenibilidad presupuestaria durante este proceso. Yo no sé si a ustedes les pasa en sus países, pero somos muy dados a nivel político de cortar cintas. Regalamos tantas computadoras, cero contenido. No hay electricidad para conectar esas computadoras. Y bueno, llevamos las computadoras y todo lo demás y pasaron 5 años y las computadoras están ahí. No, tenemos que tener todo el ecosistema cubierto y para eso se necesita presupuesto. Desde el punto de vista de los ciudadanos o dirigido a los ciudadanos, la gestión de cambio debe ser oportuna, transparente, con contenido dirigido a ellos, a los ciudadanos. Y como yo siempre digo, contenido dirigido a mi abuela, no a aquel profesional universitario basado en la tecnología, que tiene un grado en tecnología, sino al ciudadano común, que quizás nunca haya utilizado apropiadamente una computadora y una página web para hacer trámites le sea un poco difícil. Y para esto se tienen que establecer los plazos de adaptación y trabajar mucho en. Entonces, esto debe ser amigable, los trámites deben ser sencillos y seguros, por supuesto. Las aplicaciones, bueno, lo que decía de las aplicaciones, el desarrollo tecnológico de las aplicaciones deben ser eficientes desde su conceptualización. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces queremos hacer aplicaciones para la NASA, pero no, cuando las conceptualizamos, no entendemos que esto va dirigido a un ciudadano, a las personas comunes, ¿verdad? Y tienen que ser sencillas. Y la arquitectura para que esta aplicación funcione es vital. Debe ser una arquitectura eficiente para que cuando yo desde mi celular, desde mi computadora pueda acceder, yo tenga facilidad en el acceso y consuma pocos recursos de la red. Esas aplicaciones que utilizan varios sistemas operativos, tienen que utilizar varios software, eso no es muy funcional, o tienen que pasar por 3 WAF antes, o de protecciones me refiero, antes de poder acceder al contenido, no es muy eficiente. Y pues todo esto tiene que tener, y esto se los comparto muy encarecidamente, el servicio de soporte tipo mesa de ayuda. Nosotros en pandemia no tuvimos al principio tiempo de generar las mesas de ayuda porque estábamos concentrados en sacar las aplicaciones, las páginas, para que las personas pudiesen seguir con sus trámites, seguir con sus vidas. Pero nos olvidamos un poco del servicio y ojo, también tuvo que haber mucho de presupuesto en su momento, tuvo que ver el presupuesto. Pero la mesa de ayuda donde la gente pueda hacer los reportes y alguien le dé seguimiento y hasta las quejas, es fundamental. Y sobre todo porque cuando no hay mesa de ayuda, adivinen qué hacen los ciudadanos, van a las entidades a reclamar. Entonces, y hacen filas de reclamos. Y nada de eso va de la mano con un proceso de transformación digital eficiente. Entonces, como verán, para nosotros la transformación digital, lo que pasamos en pandemia fue toda una experiencia, fue una catalización o fue el catalizador de la transformación digital en Panamá. Hoy día hay personas que no recuerdan cómo se hacían algunos trámites por fila, no lo saben. Las reuniones, todo lo quieren hacer virtual, tienen contacto con las entidades públicas a nivel virtual, y pues yo creo que definitivamente esto aceleró un poco la pandemia, pero queda mucho por hacer. Y creo que si no aprovechamos esta oportunidad para
para seguir con este proceso de transformación digital en nuestro país, creo que vamos a desaprovechar una oportunidad de oro. Bueno, ¿Me escucharon? sí, Bueno, muchísimas gracias, Alkin.